Hola, espero que estén bien. Este es el noveno teórico grabado en video y obedece a que hubo un cambio de planes. En principio habíamos pensado que el tema que vamos a abordar hoy con los autores correspondientes pasaran directamente al examen final, pero luego decidimos abordar también esta cuestión, de modo que todos los temas y todos los autores de la bibliografía obligatoria que figuran en el programa estarán incluidos en este curso a distancia 2020. Seguimos dentro de la cuarta unidad y el subtema al cual nos dirigimos tiene que ver con el estatuto epistemológico de las ciencias sociales, es decir, con respondernos a la pregunta: ¿las disciplinas humanas son ciencias? En caso afirmativo, ¿qué tipo de ciencias son? ¿Qué relación tienen con otras ciencias, como las ciencias formales, la matemática, la lógica o las ciencias naturales? Para ocuparnos de esta cuestión, vamos a proponerles la lectura de un texto de Passerón que se llama El razonamiento sociológico, pero antes la idea es efectuar una serie de lecturas que nos sirvan de insumos para interpretar a Passerón, ya que cita mucho a los autores que vamos a trabajar previamente y seguramente va a ser útil recuperar sus planteos al momento de leer los fragmentos del razonamiento sociológico. La cuestión a abordar hoy es la de la diferencia entre explicación y comprensión, entre ciencias sociales que buscan explicar y ciencias sociales que pretenden comprender, y cómo se reflejó eso desde el origen de las disciplinas humanas en los proyectos de figuras fundadoras como la del francés Durkheim y del alemán Max Weber. Para comenzar, querría comentarles que hay ciertos autores, y no es la única clasificación posible, que hablan de tres grandes enfoques dentro de las ciencias sociales. Distinguen perspectivas naturalistas, así las va a llamar también, como vamos a ver, Passerón; perspectivas interpretativistas, lo cual reúne a un conjunto amplio de autores y de posiciones que incluyen el comprensivismo de Weber, del que vamos a hablar dentro de un rato, pero también a distintas variantes de la hermenéutica, a la descripción densa que propone el antropólogo Clifford Geertz, etcétera, etcétera. Y además de enfoques naturalistas e interpretativistas, estos autores hablan también de la existencia dentro de las ciencias sociales de perspectivas críticas, lo cual abarca a Marx y a los distintos herederos y herederas del marxismo, a la Escuela de Frankfurt, a Habermas, etcétera, etcétera. El naturalismo tiene uno de sus fundadores en el padre de la filosofía positivista, el francés Comte, y Durkheim será uno de sus principales representantes. Los naturalistas creen que para hacer ciencias, las disciplinas humanas deben imitar a las ciencias naturales
y, sobre todo, seguir sus mismos métodos. O sea, consideran que ocuparse de los fenómenos sociales consiste sobre todo en buscar regularidades y conexiones causales. Para los naturalistas, el propósito de la ciencia es explicar, y por explicar entienden encontrar la causa o las causas de los fenómenos. Mencionábamos recién a Comte y vale en ese sentido decir que él fue el que propuso que surja una disciplina que aconsejó llamar sociología, pero que también denominaba indistintamente física social, sociología o física social. Fíjense ustedes hasta qué punto esta tradición hace equivaler a las ciencias sociales con las ciencias naturales. Concretamente, decía Comte que la sociología o física social debe ser la ciencia que estudie los fenómenos sociales con el mismo espíritu que los astronómicos, físicos, químicos o fisiológicos, es decir, sujetos a leyes naturales invariables. Así como entienden que existen leyes de la naturaleza en general, piensan que hay leyes de la naturaleza humana, y el propósito de las ciencias sociales sería dar de una vez por todas con esas leyes. Las perspectivas interpretativistas, que comprenden, como les decía recién, al comprensivismo, difieren entre sí en muchos aspectos, pero coinciden en la importancia que le asignan a la significación, al sentido de las conductas humanas. Entienden que el comportamiento humano no puede ser analizado como un simple fenómeno biológico, porque la conducta humana tiene un sentido. Es decir, a diferencia con lo que ocurre con los objetos de los que se ocupan las ciencias naturales, los hombres actúan y lo hacen en función de ciertos fines, ciertas motivaciones, ciertos propósitos. Por lo tanto, para los interpretativistas, captar el significado de los fenómenos sociales implica recurrir a algún tipo de procedimiento interpretativo, y no resulta factible valerse de los mismos métodos de los que se sirven las ciencias naturales, porque justamente, como decíamos, en el mundo físico no hay, obviamente, tal intervención de la cuestión del sentido o el significado de los comportamientos. El comprensivismo arranca por lo menos en el siglo XIX con el alemán Dilthey, y no se propone explicar los fenómenos sociales encontrando sus causas como los naturalistas, sino que busca comprender la conducta analizando sus motivaciones, captar, como mencionábamos hace un rato, los fines, las intenciones, los propósitos que tienen los agentes para conducirse del modo en el que lo hacen. Comencemos por tratar la diferencia entre explicación y comprensión.
Para esto tenemos como texto de referencia el primer capítulo de un libro publicado en 1971 por el filósofo y lógico finlandés von Wright, que se titula precisamente Explicación y comprensión. Von Wright dice, en el fragmento que ustedes tienen para leer, que las ciencias sociales nacieron bajo las presiones cruzadas del positivismo y del antipositivismo y que se convirtieron en una suerte de campo de batalla entre estas dos tendencias antagónicas. El positivismo tuvo su apogeo a mediados del siglo XIX, mientras que la reacción antipositivista se produjo, sobre todo en Alemania, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Von Wright plantea que la filosofía positivista de la ciencia se puede sintetizar fundamentalmente en 3 puntos, que son para él el monismo metodológico, un ideal matemático de perfección y la adhesión a lo que se llama perspectiva teórico-subsuntiva de la explicación. En cuanto al monismo metodológico, como su nombre lo indica, está suponiendo que, aunque los objetos de estudio sean muy diversos, el método de la ciencia tiene que ser uno solo, y es el de las ciencias naturales. ¿Cuál de esas ciencias naturales tiene que ser tomada como modelo por las disciplinas humanas? Es algo que fue cambiando con el tiempo. Veremos que en un principio se tomaban muchos modelos teóricos y metodológicos de la biología y más tarde se va a hacer lo propio con la física. En cualquier caso, estamos hablando de un método que se basa en la observación y la experimentación y que por generalización inductiva va de la observación o el experimento, que necesariamente tienen que ver con lo singular, con lo particular, a conclusiones generales que pretenden tener el valor de leyes. Respecto del ideal matemático de perfección, significa, entre otras cosas, que todas las ciencias, también las sociales, deben tratar de cuantificar, y del modo más preciso posible, tanto sus datos como sus resultados. Para el positivismo, la matemática es, por lo tanto, una herramienta auxiliar imprescindible para la práctica de la ciencia. Y en relación a la perspectiva teórico-subsuntiva de la explicación, es algo que ustedes ya vieron cuando leyeron el texto de Homans, que hablaba de la explicación por subsunción. Por lo menos desde Galileo Galilei, fundador de la ciencia occidental en tiempos del Renacimiento italiano, por lo menos decía desde aquella época, un fenómeno particular queda explicado cuando se lo logra subsumir en una ley general de la naturaleza, en el caso de las ciencias sociales, de la naturaleza humana. Por eso, explicación por subsunción. Explicar un fenómeno particular es encontrar la ley general en la que se lo puede subsumir. Para esa tradición
que inaugura en cierto modo Galileo. Una ley es una generalización inductiva establecida por medio de la observación o la experimentación que permite predecir los fenómenos a partir del conocimiento de sus causas eficientes. Cuando mencionamos causa eficiente de un fenómeno, aludimos a las condiciones que son suficientes y necesarias para que ese fenómeno se produzca. A fin del siglo XIX y principios del siglo XX, como dijimos hace un momento, se produce una reacción antipositivista protagonizada por filósofos, historiadores, especialistas en derecho y en otras disciplinas, fundamentalmente en Alemania, en lo que se conoce como la disputa por el método de las ciencias del espíritu. En términos más actuales, diríamos el debate por cuál debe ser el método de las ciencias sociales. Por supuesto que dentro de esta disputa alemana por el método se rechaza el naturalismo, se oponen al monismo metodológico, piensan que las disciplinas humanas no solo no pueden, sino que no deben seguir los mismos procedimientos que las ciencias naturales. Señalan que es muy diferente el caso de disciplinas como la física o la química, que generalizan sobre la base de fenómenos que son reproducibles y predecibles, a la situación de ciencias como la historia, que por el contrario buscan captar las particularidades, las singularidades únicas de determinados sucesos que son irrepetibles. En esta disputa por el método de las ciencias del espíritu de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Alemania, van a intervenir, influidos por el romanticismo alemán, por la tradición historicista alemana, figuras muy importantes. Por ejemplo, el filósofo Wilhelm Windelband va a proponer, en el marco de esta disputa, distinguir entre lo que llama ciencias nomotéticas y ciencias ideográficas. Las nomotéticas serían las disciplinas naturales y las ideográficas las disciplinas humanas. Nomos en griego significa ley, por lo tanto, las ciencias nomotéticas son las que proponen una ley, lo cual es posible porque estudian, como mencionábamos recién, procesos causales invariables. Mientras que las ciencias ideográficas, historia, sociología, economía, derecho, etc., estudian sucesos cambiantes, están orientadas a la descripción de lo singular, y de allí viene esta propuesta de Windelband, que también va a ser propia una figura importante que interviene en este debate como Rickert, distinción, decía, entre ciencias nomotéticas y ciencias ideográficas. Otro protagonista importante de la disputa por el método es el historiador Johann Droysen,
quien es uno de los primeros en diferenciar la explicación, que es propia de las ciencias naturales, de la comprensión. En alemán el término, y lo van a encontrar más de una vez, es Verstehen, y se suele traducir como comprensión, lo cual caracteriza al método de las disciplinas humanas. Otra figura fundamental de este debate, filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo, es Wilhelm Dilthey, quien en 1883 publica un libro titulado Introducción a las Ciencias del Espíritu, y allí Dilthey va a asociar la explicación con las ciencias de la naturaleza y la comprensión con lo que él denomina ciencias del espíritu, y hoy llamaríamos ciencias sociales o disciplinas humanas. En principio, luego va a modificar esta posición. Dilthey plantea que para alcanzar la comprensión, la Verstehen, hay que ser capaz de sentir empatía, es decir, tener la aptitud de ponerse en el lugar del otro. Piensen, por ejemplo, en el caso de los fenómenos históricos. Es imposible resucitar a quienes fueron sus protagonistas para preguntarles cuáles eran sus motivaciones al momento de comportarse. Entonces, el recurso que estos autores en principio plantean es la empatía para, mediante un ejercicio mental, un esfuerzo imaginativo, ponerse en el lugar de estos agentes históricos y tratar de establecer qué hubiéramos sentido, qué hubiéramos pensado, cómo hubiésemos reaccionado nosotros si hubiésemos atravesado circunstancias similares. O sea, la primera apuesta fue que se podía reconstruir la comprensión de un fenómeno social a través de este recurso a la empatía. El filósofo y sociólogo Simmel también va a defender una teoría psicologista de la comprensión. Simmel va a influir sobre Max Weber, pero, como veremos, Weber va a ser un enemigo de la empatía, del recurso psicológico para lograr la comprensión, la Verstehen de los fenómenos humanos. Que las ciencias sociales, como dice von Wright, se convirtieron al surgir en campos de batalla entre la disputa entre positivistas y antipositivistas, es algo que se puede comprobar cuando contrastamos los proyectos fundadores de dos figuras fundamentales para el nacimiento de las ciencias sociales, como son el francés Émile Durkheim y el alemán Max Weber. Max es el apócope de Maximilian Weber. Quienes representan, por una parte, Durkheim al naturalismo, y por la otra, Weber, alguien que va a sostener
desde el comienzo que hay posibilidades de combinar la explicación con la comprensión. Durkheim se reconoce influido por el positivismo y tiene el deseo de constituir a la sociología como ciencia. Como los positivistas piensan que los objetos de estudio no se construyen, sino que están dados en la realidad, para que la sociología tenga derecho a existir como disciplina autónoma, Durkheim piensa que tiene que tener un objeto y un método propios. O sea, más allá de que esas reglas de método puedan estar inspiradas en otras disciplinas, tienen que tener también características propias. O sea, una ciencia tiene derecho a existir cuando hay alguna parcela de la realidad de la cual se va a ocupar con exclusividad. Hay sobre todo una obsesión de Durkheim por diferenciar la sociología de la psicología. Incluso va a mantener una célebre polémica con un sociólogo, psicólogo y criminalista llamado Gabriel Tarde, y se van a acusar recíprocamente Durkheim y Tarde de, o bien Durkheim le dirá a Gabriel Tarde que está realizando una reducción psicologista de los fenómenos sociales, o bien su antagonista en esta polémica le dirá Tarde a Durkheim lo contrario, es decir, que es el responsable de una reducción sociologista de los fenómenos que estudia. Nosotros vamos a leer un fragmento del libro Las reglas del método sociológico que Durkheim publica en 1895. En este texto, Durkheim intenta sistematizar los procedimientos que él mismo había seguido en sus investigaciones anteriores. Por ejemplo, en De la división del trabajo social, libro publicado 2 años antes y que refleja lo que fue su tesis de doctorado. Hay una influencia muy marcada sobre Durkheim al momento de precisar cuáles deben ser las reglas de método que él propone para la naciente sociología. Hay una inspiración muy marcada en un libro de unos años antes, de 1865, Introducción al estudio de la medicina experimental, editado por el biólogo, fisiólogo y médico Claude Bernard. Por eso yo les decía cuál debe ser la ciencia natural que provea a las disciplinas humanas de sus modelos metodológicos, fue cambiando a lo largo del tiempo. En el caso de Durkheim, él busca esa inspiración en la biología. En su texto es posible encontrar muchas metáforas biológicas. Por ejemplo, Durkheim dice, ¿cómo podemos hacer para diferenciar los fenómenos sociales normales de los patológicos, de los que manifiestan una enfermedad social? Y también hay una presencia de la biología en el hecho de que Durkheim es considerado uno de los precursores del funcionalismo. Y como nosotros hemos visto, el funcionalismo en ciencias sociales parte de trazar una analogía, parte de comparar a la sociedad con un organismo biológico. Hay que mencionar también que 2 años después de la regla del método sociológico, en 1897, Durkheim da a conocer
su célebre investigación titulada El suicidio, que todavía hoy es considerada un verdadero ejemplo de investigación empírica y de cómo hay que proceder para encontrar relaciones causales entre diferentes variables. Cuando ustedes leyeron en la unidad 1 el texto de Hyman, vieron que recurría a algunos ejemplos tomados todavía de aquel texto de Durkheim, El suicidio, que fue escrito a fines del siglo XIX. Durkheim va a plantear en las reglas del método sociológico que aquellos autores que hasta el momento venían considerándose a sí mismos como sociólogos, tal el caso del francés Comte o del inglés Spencer, no llevaron adelante en realidad una práctica científica. Siguieron procedimientos especulativos como la filosofía, partieron de ciertas ideas a priori, la idea de progreso en el caso de Comte, o la idea de evolución en el caso de Spencer, y a partir de allí efectuaron una serie de deducciones. Durkheim dirá que una sociología científica, por el contrario, debe ser empírica y proceder por inducción. ¿Cuál debe ser para Durkheim el objeto de la sociología? Él propone que esta disciplina tenga por objeto el estudio de lo que llama los hechos sociales. Hechos sociales que define del siguiente modo: son las maneras de pensar, sentir y actuar externas a las conciencias individuales y que ejercen un poder de coerción sobre las personas, lo quieran éstas o no. Es decir, caracteriza el hecho social como algo que es externo a los individuos y que se les impone coactivamente. Exterioridad y coacción son las dos grandes características del hecho social durkheimiano. Que se nos imponen de modo coactivo es algo que podemos comprobar cuando nos resistimos a ellos o intentamos transgredirlos. En esas circunstancias recibimos sanciones formales o informales. Si no cumplo con una norma social que está incluida dentro del Código Penal, puedo terminar preso, recibir una sanción formal. Si no me ajusto a los dictados de la moda, por ejemplo, que es también un hecho social, seré objeto de burlas, de discriminación, o sea, recibiré algún tipo de sanción informal. Piensen ustedes que Saussure va a pensar la lengua como un hecho social a la manera de Durkheim. O sea, la lengua para Saussure es externa a los individuos hablantes y se les impone coactivamente porque si no se somete a sus reglas sintácticas, morfológicas, semánticas, se paga el precio de la incomunicación. Por lo tanto, para Durkheim, los hechos sociales, objeto de la sociología, no se deben confundir
ni con fenómenos orgánicos, ni con fenómenos psíquicos, que solo existen en y por la conciencia individual. No vamos a detenernos en todas las reglas del método sociológico que enumera Durkheim, sino en algunas que para nosotros son especialmente importantes. Por ejemplo, la primera tiene que ver, según Durkheim, con considerar a los hechos sociales como cosas. Algo que ustedes ya han oído mencionar, por ejemplo, cuando leían a Bourdieu en relación con el tema del objetivismo y el subjetivismo. Claro que esta regla, considerar a los hechos sociales como cosas, produjo, y así lo va a señalar el propio Durkheim, ciertos malentendidos. Él no está diciendo que los hechos sociales sean cosas, en el sentido que son cosas un ladrillo o un árbol. Está diciendo que deben ser estudiados como si fueran cosas. Y el como si es clave en esta regla que Durkheim propone. Es decir, él no está haciendo una afirmación ontológica, son cosas, sino planteándonos una regla metodológica. Hay que estudiar los hechos sociales como si fueran cosas. Esto significa, en primer término, que para estudiar los hechos sociales hay que objetivarlos. Es decir, el sujeto de conocimiento tiene que convertirlos en un objeto externo al que se va a dedicar a estudiar. Dice Durkheim, justamente en relación con estos malentendidos que se generaron a partir de que él enunció de este modo esta regla. Se nos achacó realismo y ontologismo. Ya vimos que no es eso lo que él quiso decir. Él no estaba diciendo que los hechos sociales sean cosas, sino que la regla metodológica para estudiarlos es hacer de cuenta que sí lo son. ¿Qué es una cosa?, se pregunta Durkheim. La cosa se opone a la idea como lo que se conoce desde afuera a lo que se conoce desde adentro. Como todo objeto de conocimiento, para ser captado, exige al espíritu salirse de sí mismo, por lo cual no valen aquí la introspección, sino la observación y el experimento. Tratar los hechos como cosas no implica clasificarlos en determinada categoría de lo real, sino adoptar frente a ellos cierta actitud mental, abordarlos partiendo del principio de que se ignora qué son, cuáles son sus características, cuáles son sus causas. Cuestiones todas a las que es imposible acceder introspectivamente. Entonces, esa, particularmente importante y conocida, es la primera regla que plantea Durkheim, considerar a los hechos sociales como cosas. También dice, hay que evitar las prenociones. Venimos hablando de esto desde que leímos el primer texto, el oficio de sociólogo. Durkheim dice que las prenociones son aquellas con las que pensamos, pero sobre las que no pensamos, y que se produce conocimiento en las disciplinas humanas rompiendo precisamente con dichas prenociones. Marx diría, apartándose de la ideología, o Bourdieu lo manifestaría con otras palabras, rompiendo con el sentido común, con la doxa, con la sociología espontánea.
Cito en este sentido a Durkheim. Hay que evitar las representaciones esquemáticas y sumarias que empleamos para los usos corrientes de la vida, porque tales prenociones, presentes también en las ciencias naturales, son todavía más peligrosas en sociología. Otra regla, enunciada por Durkheim, en la que queremos detenernos, dice que para explicar los fenómenos sociales hay que encontrar primero la causa eficiente que los produce y solo en segundo término ocuparse de la función que cumple. Durkheim considera que es un error creer que se ha explicado un fenómeno cuando se aclaró para qué sirve o qué necesidad social satisface. Debemos remontarnos más alto en la cadena de causas y efectos, plantea. Dice que explicar el fenómeno supone atender primero a la causa eficiente que lo produjo, es decir, especificar cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que ese fenómeno acaezca, y recién, en segundo lugar, corresponde ocuparse de la función que ese fenómeno desempeña. Pasando a otra regla, señala Durkheim, un hecho social debe explicarse mediante otro hecho social que lo precedió. Es otra regla muy importante que nos está planteando que para Durkheim lo social se explica por lo social y hay que escapar de las explicaciones psicológicas. Las causas de los hechos sociales deben buscarse para Durkheim en otros hechos sociales anteriores y nunca en estados de la conciencia individual. Es así como en el suicidio, Durkheim planteará que es un error decir que la locura o el alcoholismo explican que determinadas personas decidan quitarse la vida. Porque, piensa Durkheim, la demencia o la adicción al alcohol tienen a su vez causas sociales. Va a señalar en ese sentido textualmente Durkheim. Toda explicación de un fenómeno social por un fenómeno psíquico es falsa. Una explicación puramente psicológica de los hechos sociales omite lo que estos tienen de específico, es decir, de sociales. Como ya hemos mencionado en otros teóricos anteriores, para Durkheim los hechos sociales son sui generis y no se pueden reducir a fenómenos psicológicos. Otra regla, el método de la sociología debe ser, plantea Durkheim, el de la comparación o experimentación indirecta. Ya veremos cómo Passerón se opone a esta idea de experimentación indirecta. Pero, mientras tanto, Durkheim señala que para poder probar lo que pretende afirmar, un investigador tiene como medio comparar los casos en que un fenómeno se presenta o falta simultáneamente y establecer si las variaciones existentes atestiguan que un caso depende del otro. Cuando es posible producirlos artificialmente, prosigue Durkheim, de acuerdo con la voluntad del observador,
El método es la experimentación propiamente dicha. Cuando tal producción de los hechos no es posible y solo podemos acercarnos a la forma que adquieren espontáneamente, el método utilizado es el de la experimentación indirecta o método comparado. Como los fenómenos sociales escapan por lo general a la acción de los experimentadores, el método comparado es el propio de la sociología, afirma Durkheim. En su texto cita al filósofo inglés Stuart Mill, que había diferenciado distintas clases de comparaciones que no viene al caso detallar en este momento. Lo que nos importa es que de esa clasificación de las comparaciones de Stuart Mill, Durkheim rescata una, que es el llamado método de las variaciones concomitantes. Dice concretamente al respecto Durkheim: si se observa que dos factores varían de manera simultánea, puede inferirse que existe entre ellos una relación interna. Claro que, una vez comprobada empíricamente la variación concomitante, hay que determinar cuál es la causa y cuál es el efecto, si ambos hechos tienen la misma causa o si existe un tercer factor que interviene como intermediario. Por ejemplo, podemos constatar que el suicidio aumenta concomitantemente con la educación, pero es obvio que un mayor grado de instrucción no es causa del incremento de los suicidios. Crecen paralelamente porque ambos son efectos de una misma causa, el debilitamiento de la tradición religiosa, es decir, que decrezca la creencia en la religión, que hace que aumente tanto la necesidad de aprender como la inclinación al suicidio. Si buscamos en el diccionario, nos encontraremos con que una cosa es concomitante con otra cuando aparecen o actúan conjuntamente. Es en función de esto que, rescatando una de las variantes de la comparación que había planteado Stuart Mill, Durkheim reivindica para la sociología lo que llama método de las variaciones concomitantes. Ahora, es para nosotros muy importante detenernos a pensar cómo, para Weber, la sociología debe comenzar justamente en aquel punto en el que Durkheim, desde el inicio, descarta como posibilidad. Así de dispares son los caminos teóricos y metodológicos que están planteando para las ciencias sociales estas dos grandes figuras fundadoras, Durkheim y Weber. Podemos leer en distintas obras de Durkheim, por ejemplo, Las reglas del método sociológico o El suicidio, que afirma cosas como las siguientes: los problemas de la intención son demasiado subjetivos para ser tratados científicamente. La intencionalidad de los actores es inobservable y por lo tanto no puede ser la base de ninguna ciencia. La intención es cosa demasiado íntima para poder captarla desde afuera, si no es por groseras aproximaciones. En cambio, Weber va a plantear que la única
unidad de análisis posible para la investigación social. Por eso él acuerda con aquello que en su momento llamamos el individualismo metodológico. La única unidad de análisis posible para la investigación social, decía, es el individuo, porque solamente los individuos son capaces de conectar sus actos con determinados fines, con ciertas intenciones, con ciertos propósitos. O sea, porque son los individuos los que les otorgan a sus conductas cierto significado o determinado sentido. ¿Cuál es el objeto de la sociología para Max Weber? Dice el autor alemán que hay que considerar al mismo tiempo un sociólogo, un historiador, un economista, un especialista en derecho, en historia de la religión, disciplinas todas que para él están estrechamente conectadas. Pero vuelvo al punto en el que dejé. Objeto de la sociología para Weber, a diferencia de lo que nos decía Durkheim. Señala el autor germano. La sociología es la ciencia que pretende comprender, interpretándola, la acción social, para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Por eso yo les decía, él plantea desde el comienzo la posibilidad de combinar comprensión y explicación. Más adelante señala, por acción debe entenderse una conducta humana, sea que consista en un hacer externo o interno, en un omitir o en un permitir, siempre que los sujetos de dicha acción enlacen a ella un sentido subjetivo, que los sujetos le confieran un sentido a su comportamiento. Tal acción será social, prosigue Weber, si el sentido aumentado por su sujeto está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo. Para Durkheim, la comprensión implica captar justamente el sentido que el actor o los actores sociales le atribuyen a sus conductas. Algo que para la tradición positivista que representa Durkheim es inobservable y que por lo tanto queda fuera del campo de la ciencia. Weber forma, en cambio, parte de una tradición que sostiene que para volver inteligible la conducta humana hay que aceptar que los hombres están dotados de conciencia y relacionan sus actos con ciertos fines. Para Weber, a diferencia de lo que mencionamos respecto de Dilthey o Ricoeur, sin embargo, ese sentido subjetivo de la acción no es algo que se pueda captar de modo intuitivo o inmediato. Es algo que debemos reconstruir paulatinamente basándonos en documentos que someteremos a análisis. Weber sabe que muchas veces los propios agentes no están en condiciones de explicitar cuál es el motivo de sus actos. Admite que la acción real ocurre generalmente con oscura conciencia o total inconsciencia de su sentido. Dice que una acción ejecutada con absoluta conciencia de su propósito es, de hecho, un caso límite. Sin embargo, considera Weber, esto no debe impedir que la sociología desarrolle sus estudios
en base a los posibles sentidos mentados y como si la acción estuviera efectivamente orientada por ellos. Dice textualmente Weber: el sentido de una acción debe analizarse más que en referencia al significado concreto que tiene para un agente individual dado, en relación con un tipo ideal de significado subjetivo que es propio de un agente hipotético. Por consiguiente, comprensión no equivale de ningún modo para Weber a empatía. Él dice que intentar ponerse en el lugar del otro es algo que va contra los criterios de la objetividad científica. Por eso va a plantear otras técnicas de interpretación del sentido que sean repetibles y verificables, o sea, que cumplan con los requisitos de la ciencia. La empatía no cumpliría con estos estándares de objetividad científica. Se debe poder interpretar el sentido de la acción para Weber sin necesidad de recurrir a ningún recurso mental o psicológico similar al de la empatía. Un ejemplo del modo weberiano de hacer sociología está en su libro más difundido, el que alcanzó en su momento mayor popularidad, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, publicado en 1905. Weber, quien tiene como uno de sus temas más importantes, una de las cuestiones con las que está más obsesionado, el origen del capitalismo, Weber decía, sostiene que condiciones históricas para que surja algo así como el régimen capitalista, que define como un sistema de empresas lucrativas unidas por relaciones de mercado, ya habían existido en la historia en otros lugares y en otros momentos, por ejemplo en la India o en China. Sin embargo, el capitalismo no aparece sino hasta que llegamos a la Europa del 1400. ¿Qué es lo que nos permite saber por qué en ese momento y en ese lugar nace el capitalismo y no antes en otras zonas y en diferentes etapas? Weber piensa que es la comparación histórica la que nos debe permitir establecer qué factores comunes y qué factores diferenciales se dieron en esas diversas circunstancias geográficas e históricas. ¿Qué es lo singular que se dio en la Europa del 1400 y que no se había dado antes en otros lugares? Weber concluye que fue decisiva la aparición de una ética, la protestante, o más específicamente la calvinista, que favoreció que aparecieran a nivel individual conductas acordes con el afán de lucro y las relaciones de mercado. Dicha ética, que es un sistema de valores y de normas de conducta derivadas, se constituyó entonces en el factor principal para explicar, según Weber, el nacimiento del capitalismo. Para los calvinistas, la salvación eterna es algo para lo que estamos predestinados.
perdón, ellos dicen que ir o no al cielo no depende de lo que hagamos aquí en la tierra, porque ya estamos o no predestinados a la salvación. Sin embargo, consideran que tener éxito profesional en la vida terrena es un indicio de que uno se encuentra dentro de ese bando privilegiado de los que serán salvos. Por eso, ellos van a tratar de ser exitosos profesionalmente, y eso en la Europa del 1400 se prueba obteniendo grandes beneficios económicos. Y si le sumamos a este hecho de la acumulación de capital que las propias normas religiosas de los calvinistas propugnan, una vida ascética, una vida austera, nos encontramos con ganancias que no se gastan, sino que se reinvierten, lo cual refuerza el funcionamiento del sistema capitalista. Weber, para llegar a estas conclusiones, no está tratando de meterse dentro de las cabezas de los calvinistas europeos del 1400. Arriba a estas conclusiones, estudiando libros religiosos y otros documentos con los cuales fundamenta su interpretación. Dicho sea de paso, Weber niega que haya querido oponer a la perspectiva marxista una mirada idealista. En todo caso, dice Weber, yo combatía no al propio Marx, sino a los marxistas vulgares, mecanicistas o economicistas. Y respecto a quienes lo plantean como la figura antagónica a Marx, Weber dice explícitamente: no pretendo reemplazar una interpretación causal exclusivamente materialista por otra espiritualista. Ambas cosas son posibles y hay que escapar de las explicaciones unilaterales. Pasemos ahora a la cuestión del método en Max Weber. Este autor dice que las ciencias sociales deben valerse de un método histórico comparativo. Decía Weber, la comparación histórica permite recuperar a la vez la particularidad y la universalidad del hecho social. Si, comparando sociedades diferentes, logramos igualar las principales variables que aparecen en ellas, económicas, sociales, políticas, culturales, etc., quedando solo una cuyas características no son compartidas, queda claro que es la decisiva para explicar la diferencia específica. Tal sería el caso del papel que, según Weber, jugó la ética calvinista en el surgimiento del capitalismo. Acabamos de ver que tanto Durkheim como Weber reivindican la comparación, pero son modos distintos de comparación. En el caso de Weber, la historia está llamada a jugar un papel central. Por eso, él concretamente rescata para las disciplinas humanas lo que llama un método histórico comparativo. Y por último, ya que estamos hablando de cuestiones metodológicas relacionadas con Max Weber, quiero referirme al tema
de los tipos ideales. Dice Weber, el análisis histórico pasa a ser sociológico cuando se construyen a partir de la realidad conceptos tipo o tipos ideales. Un tipo ideal, lo estoy citando textualmente a Weber, es una construcción mental puramente conceptual, de valor exclusivamente analítico, no posible de encontrar empíricamente en la realidad, que sintetiza múltiples fenómenos concretos difusos mediante la acentuación unidimensional de uno o más puntos de vista. Es decir, es una herramienta metodológica. El tipo ideal es, y por eso se llama ideal, no algo que se encuentra en la realidad, sino un instrumento de análisis que el investigador propone. Un ejemplo muy claro de tipos ideales está dado por la célebre clasificación que propone Max Weber de las distintas formas de acción social. Weber decía que hay 4 grandes formas de acciones sociales posibles. Lo que llama acción tradicional, me comporto de este modo porque así se hicieron las cosas siempre, sigo la tradición. Acción afectiva, actúo del modo en el que lo hago impulsado por un sentimiento, por una emoción. Acción racional con arreglo a valores. Bueno, me comporto del modo en el que lo hago porque considero que es la manera más conveniente para cumplir con lo que son mis principios morales, políticos, religiosos, etc. Y por último, acción racional con arreglo a fines. Es decir, me comporto utilizando los medios que considero más eficaces para lograr los objetivos que me he propuesto. Que Weber, algo que le fue criticado, le otorgue centralidad en sus análisis a este 4º tipo ideal, la acción racional con arreglo a fines, tiene que ver con su propuesta metodológica general. Él dice, para explicar, por ejemplo, un comportamiento político cualquiera, hay que establecer primero cómo se habría desarrollado si los actores hubieran conocido todas las circunstancias, todas las intenciones de los demás protagonistas, se hubieran orientado por ellos para la elección de los medios de un modo racional con respecto a sus fines. Este tipo ideal permite así analizar las acciones reales como desviaciones de ese modelo ideal que es la acción racional con arreglo a fines. El tipo ideal, por lo tanto, no describe lo que ocurrió, sino que es un instrumento, insisto, metodológico para entender las realidades concretas que nos guía en la investigación empírica. Luego tendremos que ver en qué medida las acciones reales se acercan o se distancian de este tipo ideal. Lo que Weber está dando por supuesto es que el investigador no puede analizar sus datos sin tener un patrón que los organice y que le sirva como punto de comparación. Por otra parte, no cree que su propuesta de formular tipos ideales sea algo original. Más bien cree que esto es lo que habitualmente hacen
la mayoría de los investigadores, es decir, proponen algo comparándola con otra cosa, aunque no sean siempre conscientes de cuál es el término de la comparación, y en ese caso Weber dice, lo mejor es explicitar sobre la base de qué tipo ideal estoy organizando mis datos, efectuando mis comparaciones. Bueno, con esto ponemos fin a este noveno teórico y nos encontramos nuevamente la semana próxima. Hasta entonces y muchas gracias.